Bienvenidos nuevamente, practicantes de la riqueza extrema. Mi nombre es Jaime Manzanera. Soy entrenador y coach de riqueza y felicidad total. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es cómo hacemos para que en el día a día nuestras decisiones sean consistentes, congruentes y constantes hacia la riqueza. Y para eso vamos a ver este sistema que está aquí pintado en la pantalla, que es muy sencillo. Eso que ustedes ven ahorita en la pantalla es algo que es lo típico del común de la gente, de la mayoría, la masa, cuando de dinero se trata. Sí, es que la gente tiene un ingreso por trabajo, típicamente. Es más, les voy a contar, así era mi casa cuando era niño. Mi mamá tenía varios trabajos, tenía 3 trabajos. Diríamos que tenía 3 fuentes de ingreso. Sí, y esas 3 fuentes de ingreso por trabajo las utilizaba ¿para qué? Para pagar sus gastos y los gastos nuestros cuando éramos niños. Y adicional a eso, pagar impuestos. Entonces, vivía en un círculo vicioso, que comúnmente se llama un círculo vicioso. O como Kiyosaki lo llama, la carrera de la rata, lo llama Kiyosaki. Hay muchos conceptos en el mundo financiero que hablan de que la gente que trabaja para pagar, ¿sí?, se la pasa toda la vida haciendo lo mismo. Es trabajo y pago, trabajo y pago, trabajo y pago. ¿Y para qué? Para trabajar y volver a pagar. Y mucha de la gente extremadamente pobre o de clase media que se la pasa ahí toda la vida, sin que esto sea despectivo, vuelvo y repito, porque es que cuando hablamos de pobreza y clase media siempre estamos hablando del hábito respecto al manejo del dinero, ¿sí?, nunca de nada despectivo a las personas. Es porque su mentalidad y sus hábitos evitan que rompa este círculo. Entonces, gente que ustedes ven que siempre está trabajando, es más, si le aumentamos sus ingresos, lo que va a encontrar es una forma de gastarse esos ingresos para luego volver a pagar más gastos y más impuestos, como los impuestos a las ventas que hay en Latinoamérica, en los países, o todos los impuestos que pagamos en retenciones y demás. Nos la pasamos pagando. Ojo, no tiene nada de malo pagar impuestos. Es más, la gente extremadamente rica paga más impuestos que el común de la gente. ¿Sí? Eso es normal. Es parte del placer de ser rico. Cuando uno dice, este año me fue muy bien y puedo pagar mis impuestos. Y pilas con esto. No quiere decir que los ricos paguen más impuestos proporcionalmente que los pobres. Es más, los pobres son los que más pagan impuestos de acuerdo al porcentaje de sus ingresos. Pero en monto, en dinero, los ricos pagan más dinero que los pobres. Y es importante que usted quiere romper esto, empieza a pensar de la siguiente manera. Y todo lo que hacemos en nuestros programas de riqueza extrema que hemos hecho y grabado aquí es buscar que usted rompa este círculo vicioso, y pase a un círculo virtuoso, que es este que está aquí, que ya tiene 3 elementos fundamentales. ¿Bien? Quiero que usted piense que hoy tiene un ingreso por trabajo de pronto, llámelo que es empresario, por ejemplo, y trabaja en su propia empresa, o que es empleado y trabaja para la empresa de alguien más, ¿bien? O que está contratado por servicios como experto en un tema por alguna organización o por algo, y usted tiene un ingreso, llamamos a ese ingreso por trabajo. Todo lo que sea un ingreso que su tiempo está dedicado a, y le pagan por su trabajo, por su oficio, lo vamos a llamar a partir de ahora ingreso por trabajo. Y hay otro tipo de ingresos que llamamos ingresos por inversión, que son ¿qué? O el dinero trabajando para mí, o empresas o sistemas trabajando para mí. Lo vamos a llamar ingresos por inversión. A lo mejor usted no tiene los dos, pero tiene uno. ¿Qué pasa? Lo primero que hay que romper en ese círculo es ¿cómo hago para que la mayor porción de mis ingresos por trabajo se convierta en fuentes de ingreso pasivo? Vuelvo y repito, se convierta en fuente de ingreso pasivo y que esos ingresos pasivos paguen la mayor porción posible de los gastos e impuestos en mi vida. Vuelvo y repito, ¿cómo hago para que ese círculo vicioso se rompa? Poniendo en la mitad una cosa llamada ingresos pasivos, que es cómo rompo ese esquema, ¿sí?, haciendo que mi ingreso por trabajo se vuelva la mayor parte de una fuente de ingreso pasivo, que a la vez se vuelva la forma de cubrir mis gastos. Esto es muy importante porque ustedes van a lograr que cuando esto suceda, la libertad financiera esté cada vez más cerca en sus vidas. Libertad financiera vista como el día en que ¿qué? En que estos gastos de impuestos ya están cubiertos en su totalidad y exceden, ¿sí?, el monto de mis ingresos pasivos. Es decir, mis ingresos pasivos, cuadro número 2, son muchísimo mayores que mis gastos. En ese momento el crecimiento es exponencial porque todo el dinero que entra a su vida por trabajo o por ingresos de inversión, sea por trabajo, empresas o inversiones, ¿sí?, se vuelve ¿qué? Un excedente de riqueza. Bien. Romper este círculo es muy importante. En un rato, en el siguiente segmento, vamos a hablar de 2 cosas. Cómo hay unos hábitos que empiezo a romper ya hoy, ¿sí?, y qué hábitos y dónde me debo enfocar para que en el corto plazo, fíjate a esto, en el corto, muy corto plazo, la situación cambie. Es decir, cómo pasar de acá a acá hoy mismo. En un rato vamos a hablar de eso. Cómo pasar de acá a acá hoy mismo, no esperar hasta mañana, sino cómo empezamos a romper ese hábito hoy mismo. Los espero en el siguiente segmento. En un rato nos vemos.